El acta de la sesión 86 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 87 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Por favor, señor secretario. Gracias, presidente. La siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio 6853-3118 de 25 de julio del 2017 del señor Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta a los oficios números 100 y 109 de esta comisión en relación con la presentación de la señora Marjorie Sánchez, quien dio a conocer el caso del señor Brian Bello Quiroga, técnico en telecomunicaciones, joven con capacidades diferentes, con el fin de que se estudie la posibilidad de incluirlo laboralmente en el Ejército. Al respecto, señala que el Ejército, en su rol integrador en la sociedad, ha adoptado medidas inclusivas que permiten que personas con distintos tipos de capacidades diferentes puedan desempeñarse laboralmente en funciones muy específicas. Sin embargo, habiendo analizado todas las alternativas posibles, además no existir los fondos que lo permitan, no existe ningún puesto vacante de técnico en telecomunicaciones en la zona de Valparaíso. No obstante, y a objeto de considerar al joven Brian Bello Quiroga ante futuras vacantes que puedan producirse, se solicita a la comisión gestionar, se remite el currículo y diagnóstico médico con el objeto de incluirlo en la base de datos del Comando de Personal. Nota de la licenciada en Trabajo Social, señora Marjorie Sánchez Villagra, en nombre de la Oficina Comunal de la Niñez y Adolescencia de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, mediante la cual solicita información respecto al caso señalado anteriormente. Reporte de defensa semanal elaborado por el Departamento de Estudio, Extensión y Publicaciones, Asesoría Técnica Parlamentaria a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Oficio reservado de 12 de julio del 2001 del Estado Mayor Conjunto, mediante el cual remite información sobre contratación de personal a honorarios para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Desminado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2017. Oficio 3874 de 31 de julio del 2017 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual remite información de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2017 y un resumen de la información relacionada con la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso, de acuerdo a lo solicitado en la glosa número 1 de la partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, al segundo semestre del año en curso. Una comunicación de fecha 1 de agosto del 2017 del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, mediante la cual formula una invitación a la Comisión a participar en una visita profesional que se efectuará a Isla de Pascua entre los días 27 y 29 de agosto del 2017, con motivo de la materialización del operativo médico-dental que anualmente realiza la Fuerza Aérea de Chile en el territorio insular. Consecuente con lo anterior, las coordinaciones generales de la visita estarán a cargo del señor Secretario General de la Fuerza Aérea, General de Brigada Aérea, Denis Harvey Parada. Oficio de fecha 31 de julio del 2017 de la Subsecretaría para la Fuerza Armada, mediante la cual remite informe que da cumplimiento a la glosa número 1 de los siguientes capítulos: Ejército de Chile, Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Subsecretaría para la Fuerza Armada, Subsecretaría de Defensa, Estado Mayor Conjunto. Y por último, una nota del ciudadano Sergio Tudesca, mediante la cual adjunta antecedentes en relación con una situación de acoso laboral de que ha sido objeto luego de haber denunciado hechos de corrupción al interior del Ejército. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, presidente, lo de Isla Pascua. Diputado Tarú, después diputado Ulloa. ¿Qué fecha es lo de Isla Pascua? 27 al 29 de agosto del 2017. ¿Es una ocasión especial? Es con motivo del operativo médico-dental que va a realizar la Fuerza Aérea en la Isla de Pascua. Pero aclaro, señor diputado, de que en conversación de esta tarde con el general secretario de la Fuerza Aérea nos informó que la invitación se extendía solo al presidente de la comisión. Muy bien hecho. Que le vaya bien, presidente. Tiene la palabra el diputado Ulloa.
Se me queda allá. Dice. Está bien. No, presidente, solamente respecto del último tema, que utilicemos el mecanismo de costumbre, que esa información, esa queja que nos ha llegado a nosotros respecto del ciudadano o ciudadana que nos envía la queja, que sea dirigida desde la comisión hasta el gabinete del señor ministro para que ellos lo atiendan, que es lo que hemos hecho tradicionalmente y es lo que a mí me parece lo correcto. ¿Les parece, señor diputado? Acordado. ¿Franco la palabra, diputado Chile? Sí, por su intermedio, presidente, consultarle a la Secretaría si ha llegado respuesta a los múltiples oficios de esta comisión pidiéndole al Ministerio de Defensa el envío del proyecto de ley que reforma la justicia militar, derogando el actual código y reemplazándolo por uno nuevo. Señor secretario, tiene la palabra. Señor diputado, lamentablemente no nos ha llegado información. Facilita la pregunta. Presidente. Diputado Ulloa. Otro tema. Muchas Varios. gracias. Pasamos a varios, perdón. ¿Alguien más sobre la cuenta? Pasamos a varios. Gracias, presidente. Señor presidente, se ha suscitado una importante cantidad de información pública respecto de los respaldos de una cantidad importante de recursos para el ejército, que no habrían aparecido unos respaldos. Tengo entendido que posteriormente el señor ministro de Defensa aclaró que sí existen. A mí me interesa que formalmente el ministro nos entregue una explicación sobre esta materia, porque en realidad, presidente, se está transformando, parece también en un deporte de algunos medios, sancionar al ejército o a otras instituciones de la defensa, y la verdad es que, o a todo el mundo, como dice el diputado Sor Pérez, y la verdad es que la información estaba de acuerdo a lo que señala el señor ministro, por eso me interesa que la podamos tener formalmente. Gracias. Gracias, diputado. Habiendo sido muy previsores, perdón, tengo que darle la palabra obligatoriamente al ministro, creo. Bueno. ¿Tiene preferencia el ministro? Pero Sí, por eso. No, es que lo que iba a aclarar es que esta pregunta estaba aquí en primer lugar de la tabla. O sea, le íbamos a pedir al ministro que efectivamente dé cuenta de... Perdón. No. Acá está. Que además del objeto de la sesión, estimamos conveniente que se refiera a la investigación que realiza el Departamento de Delitos Tributarios y el Servicio de Impuestos Internos sobre un supuesto nuevo fraude cometido con facturas pagadas con fondos provenientes de reservar cobre por un monto de alrededor de $12 millones. Que tengo entendido que usted ha hecho aclaraciones públicas, pero es bueno que aclare acá. Pero ahora le doy la palabra de inmediato, ya que tiene preferencia el ministro. Presidente, lo primero quisiera señalar lo que pasa con la consulta que hace el diputado Chilling, que yo debo decir que hace mucho tiempo él ha estado solicitando que el Ejecutivo presente una modificación a la justicia militar. Yo lo he dicho otras veces, lo que pasa es que contestamos un informe, un oficio, pero me da la impresión que fue una petición que hizo el diputado Piloski en la sala respecto de qué estaba pasando con el tema de justicia militar. Y bueno, yo quiero ser claro en esto. Nosotros le enviamos la modificación a la Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, la modificación como tal, el proyecto de ley que presenta el Ministerio de Defensa está ahí. Yo lo conversé con usted, presidente, lo que no hemos logrado es que lo prioricen y lo pongan en discusión. Es un proyecto además que nosotros lo hicimos exprofeso sin costo para que podamos discutirlo en la comisión y finalmente aquí veremos cuáles son los cambios, si es que adicionalmente queremos agregarle otros cambios más. Asimismo está enviado el proyecto por defensa de los gobiernos corporativos también. Y hay un tercer proyecto. Entonces, yo lo conversé con el presidente para que viéramos la posibilidad de que la comisión le pida finalmente que lo ingrese, porque la comisión tiene espacio para discutir el proyecto. Obviamente la lógica del gobierno es que si hay proyectos que se priorizan respecto de otro, pueden no tener
cabía en las otras comisiones, pero esta comisión tiene espacio, por lo tanto, si la comisión lo hace para que por lo menos podamos ingresar ese proyecto y discutirlo acá, está listo. Eso quería señalarlo, diputado. Diputado Chile. Ya son años de insistencia en la necesidad de este cambio. Yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión para que usted, presidente, ponga en la tabla de la próxima sesión el proyecto que es de mi autoría, con la suscripción de varios de los acá presentes. Y si el gobierno quiere hacerle indicación a ese proyecto, serán bienvenidas. Señor ministro, ¿tiene alguna objeción usted? Está en sus facultades, presidente. ¿Presidente? No. Sí, perdón. Sí. ¿Podrían agregar la ley de inmigración también, como dice el diputado Chile? Presidente, Diputado Joao. sobre la ley de inmigración, presidente, hay un proyecto que está en trámite en esta corporación. ¿Es voluntad de la corporación el llevarlo adelante o no? Fue presentado en el gobierno del señor Piñera. Diputado Joao. Presidente, la verdad es que a mí me gustaría mucho que primero le pidiéramos formalmente como comisión al ministro secretario general de la Presidencia que envíe a trámite legislativo el proyecto que ya está listo sobre reforma del Código de Justicia Militar. Siento que no tiene mucho sentido porque la verdad, y el diputado señor Chilín tiene razón, hace años que se ha pedido, lo hemos pedido todos. Y por tanto, aquí la lógica es que si el ministro nos está informando que el proyecto está listo, lo obvio, lo natural, lo mínimo es que el ministro secretario general de la Presidencia lo envíe a trámite legislativo. Entonces yo lo primero que haría, si le parece bien al colega Chilling, es enviarle como comisión una nota al ministro secretario general de la Presidencia para que envíe a trámite legislativo aquel. Si no tenemos respuesta en, no sé, pues en una semana o en 10 días, bueno, partimos con lo que tenemos, pero hemos esperado tanto tiempo por este proyecto que me resulta un poquito... Bueno, era lo que la presidencia era lo que la presidencia iba a proponer precisamente el oficio al secretario general de gobierno, pero si le parece, diputado Chile, y nos damos. Entonces le mandamos el oficio a... No me diga que soy amarillento ahora, no. ¿Usted dice que es el Macron chileno, diputado? Bueno, ya que estamos viendo asuntos varios, quiero solicitar que se oficie al comandante en jefe del Ejército con el objeto de que informe respecto del instructivo que se impartió al personal del Ejército para que se abstuvieran de participar en las elecciones primarias celebradas en el mes de julio pasado. En segundo lugar, tal como lo propusimos al inicio de esta presidencia, en un trabajo conjunto con la Academia Parlamentaria, los Centros de Estudio de las Fuerzas Armadas y las universidades regionales, hemos acordado celebrar una jornada temática en la ciudad de Copiapó sobre el impacto del cambio climático en la gestión de los desastres naturales, a celebrarse el próximo viernes 1 de septiembre en la sede de la Universidad de Atacama. Y perdón, una pregunta, ¿por qué no está el Ministerio de Defensa aquí? ¿No lo propusimos? Si me permite, presidente, se ha hecho un trabajo mancomunado entre la Secretaría de esta comisión, la Academia Parlamentaria y los Centros de Estudio de las Fuerzas Armadas. Y en el caso también particular de ahora con las universidades regionales. Así que el Ministerio de Defensa está ampliamente integrado a este trabajo. Pero, no sé, ministro, por lo menos a mí me parece que debe estar el... Presidente, nosotros señalamos que, sin perjuicio de que las instituciones tienen su centro de estudio, está la institucionalidad, en este caso, que es el Ministerio de Defensa, a través de la asesoría legislativa, quien tiene que coordinar como lo hicimos con el seminario anterior de género. Por lo tanto, es muy importante que sea así, porque si no va a haber una dispersión de acciones, y lo que a nosotros nos interesa es que exista una línea de defensa en cada una de las áreas que estamos discutiendo. Entonces, si eso está en ese contexto, yo no tengo ningún problema.
Entonces agregaríamos aquí al Ministerio de Defensa, ¿le parece? Antes, ¿usted quiere decir algo? Ah, ya, pero sobre este punto, agregamos al Ministerio de Defensa. Diputado, por favor. Presidente, hace ya mucho tiempo que analizamos aquí una moción parlamentaria que dice relación con el ascenso póstumo de las personas que fallecieron en acto de servicio, ascenso póstumo honorífico. Se refiere concretamente a la gente que falleció en Haití, al sargento Monares que falleció, ¿no es cierto?, en la tragedia de Antuco, y eso es lo que más me importa, porque ahora en septiembre se cumple una fecha importante para esas familias y están solicitando esto hace mucho tiempo. Esto no le significa ni un centavo para el Estado. Yo no sé si a través de un decreto se podría acelerar el proceso de algunos de estos casos, como el caso del sargento Monares, que es de la provincia de Biobío que yo represento, pero es como demasiado la burocracia que tenemos aquí a veces, especialmente en el Senado, se nos tranca la pelota y de ahí no se mueve más. Entonces yo quisiera que aceleremos este proceso en cuanto sea posible y ojalá que el ministro nos pueda colaborar en eso. Ministro, por favor. El proyecto está en el Senado con una indicación pequeña. Yo creo que eso está a punto de ser resuelto en la Comisión de Defensa del Senado. Así que sí, puede ser, pero está avanzado, no está detenido. Eso es lo que quiero señalar, presidente. Muy bien. Entonces entramos a la orden del día. ¿Ah? Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia, para que se refiera a las medidas que ha tomado el gobierno ante el posible fraude en las jubilaciones del personal de las Fuerzas Armadas. Ese primero, después el otro ya lo vimos. Asisten por el Ministerio de Defensa Nacional la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Bodanovich, el vicepresidente ejecutivo de Capradena, señor Cristian Rojas Grismacher, así se pronuncia, la asesora jurídica del ministro de Defensa, Javier Asensio de la Fuente. Esos son todos los que asisten. Ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidente. Primero, decirle que quise concurrir a la comisión con la subsecretaria y el vicepresidente de Capredena, porque ambos tienen una relación muy importante con el tema previsional. Por lo tanto, es importante que también podamos ver algunos temas probablemente que los propios parlamentarios van a preguntar, que tienen algunas aristas técnicas que es importante que lo puedan resolver. Y lo segundo, agradecer a la comisión haber aceptado mi excusa por no venir el martes anterior, pero estuvimos en la Antártica con algunos ministros y fue una muy buena visita desde el punto de vista de que la Antártica se considera una zona en la cual debe invertir el Estado en su conjunto, y en este caso los ministros que fueron de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Medio Ambiente, para los efectos de darle una mayor presencia e infraestructura a lo que se hace en ese continente. Así que gracias, presidente y comisión, por haber aceptado mis excusas. Respecto a este punto, quisiera, presidente, partir por señalar que, yo no sé si lo vamos a lograr, pero a julio del 2017, en Chile, el número de pensiones que se pagan mensualmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de Capredena, son 106.587 pensiones, de las cuales 70.620 corresponden a pensiones de retiro y 35.967 a pensiones de Montepío. Es importante que tengan las cifras en este tema. ¿Podría repetir el desglose, perdón? Se lo digo, presidente, son 106.587 y 70.620 corresponden a pensiones de retiro, 35.967 a pensiones de Montepío. A partir de ahí, quisiera decirle que, y para ir al tema inmediatamente de fondo, que el número de pensiones de inutilidad de primera clase
son 424. Las inutilidades de segunda clase son 5.594 y las inutilidades de tercera clase son 112. O sea, el total de inutilidades son 6.130 sobre los 106.587 pensionados que he señalado. Y los que están en la situación que se ha denunciado en relación a las pensiones de inutilidad de segunda clase son, no significa que todos ellos estén en situación irregular, sino que son en total las de segunda clase 5.594. En ese aspecto tenemos mujeres 812 y hombres 5.318. En ese también sentido, presidente, la situación conocida, porque yo voy a explicar, le voy a dar otras cifras, pero es importante ir al tema de fondo, que es lo que produjo el interés de la Comisión por citar, ¿no? Los casos que aparecen en los medios de comunicación y que se siente y se ve desde el punto de vista del sentido común, que pareciera que siendo de carácter inútil su capacidad de trabajo y están desempeñando labores, le quiero decir, la ley establece, no la ley, en este caso fueron interpretaciones de la Contraloría. Si me equivoco, ustedes me corrigen, pero la Contraloría hasta el año 2010 tenía un dictamen en el cual establecía, ¿2010 o 2000? Hasta el 2010. 2010. Un dictamen que establecía que quien fuera declarado en inutilidad de segunda clase o inutilidad de segunda o tercera clase no podía desempeñar labores en el ámbito público. Por lo tanto, no puede darse la situación de que un abogado que fue declarado inútil de segunda clase pueda estar en otra institución del Estado trabajando en esas circunstancias. Sin embargo, cambió el dictamen y a partir de ahí, y eso fue a raíz del alcalde Becker, que en su oportunidad lo planteó ante la Contraloría, y la Contraloría señaló que la inutilidad se refiere solo al sector defensa. Por lo tanto, hay personas que hoy día están con declaración de inutilidad de segunda clase y que pueden estar desempeñando labores en otro sistema, en otro ámbito del sistema público. Lo que de todas maneras es curioso. Por eso nosotros tomamos una decisión, que fue decirle e instruirle al vicepresidente Caprena que presentara una denuncia ante el Ministerio Público de acuerdo al artículo 280 o 480, número 8 del Código Penal, respecto a los fraudes en el ámbito de las pensiones. Es una norma un poco más extensa. ¿Por qué es curioso? Porque cuando uno ingresa al sistema público, le hacen un examen para establecer si está capacitado o no capacitado. De hecho, lo mandan a un sistema, a un hospital público, le hacen radiografía de tórax, una serie de condiciones. Entonces, es curioso que haya sido declarado de inutilidad de segunda clase en una parte y en la otra no esté considerado. Entonces, el único mecanismo que nosotros encontramos para que se pudiera realizar una investigación es este. ¿Por qué? Porque los envío al Consejo de Defensa del Estado, lo está estudiando el Consejo de Defensa del Estado hoy día, si tiene alguna posibilidad de accionar desde la perspectiva de la recuperación de los recursos. La Contraloría General de la República está revisando los antecedentes y tomará algunas decisiones, creo yo, en un tiempo determinado. Pero esta posibilidad de realizar la investigación permite que el tribunal ordene que se haga un nuevo examen para ver si efectivamente está con la inutilidad pertinente o no. Por lo tanto, tomamos esa decisión para los efectos de que exista una investigación profunda respecto de, y eso lo hizo el vicepresidente, como que Caprena tiene personería propia, por lo tanto no requiere de representación del Consejo de Defensa del Estado, se hizo de esa manera, con la finalidad, como digo, que se haga una investigación a fondo respecto a estos temas. Esto no significa que las incapacidades de inutilidad de segunda clase sean irregulares, porque hay pensiones que se otorgan y que cumplen con esos propósitos. Sin perjuicio de eso, tomamos dos medidas adicionales. Una que son las medidas administrativas, en las cuales, a través de un trabajo que se hizo desde el 2016, a partir de octubre del 2016, en que la subsecretaria convocó a los almirantes y generales a cargo del personal
de las instituciones para los efectos de analizar las inutilidades de segunda clase a consecuencia de lo que se estaba investigando en la comisión investigadora. Por lo tanto, tomamos una medida de hacer este análisis. En esa comisión se llegó a proponer algunos cambios que son importantes. Lo primero, y eso es una instrucción que vamos a dar, que de todas maneras hay que estudiarla bien jurídica y legalmente, porque es una instrucción que tiene por finalidad de que las comisiones médicas de las instituciones tengan conformaciones similares, que no sean de distinta naturaleza, como pasa hoy día está corregido, pero podían tener conformación distinta. Y en este caso va a haber el decreto supremo, el reglamento que las rige, va a tener una norma respecto de quienes las integran, y adicionalmente queremos que en esa comisión pueda participar algún representante del COMPIN, del sistema público, para los efectos de que pueda existir también una regularidad y también un cierto control respecto a cómo se otorgan estas pensiones de inutilidad de segunda clase. Adicionalmente, tomamos también la determinación de buscar la forma en que los médicos que están en cada una de ellas tengan la especialidad correspondiente, psiquiatras, traumatólogos o aquella condición que requiera para poder de alguna manera tener la posibilidad real de poder certificar que esta circunstancia se cumple. Lo segundo, en términos de medida administrativa, tiene que ver con que la comisión que déjeme ubicar el documento. ¿Está ahí? Ah. Sí. Que se me había quedado en el camino. Hoy día las comisiones no tienen un parámetro para determinar cuál es la inutilidad que debe tener la persona para ser declarada como tal. Entonces, dentro de las cosas que tomamos como determinación, y esto quiero decir que fue en conjunto con las instituciones, no es una cosa impuesta, sino que por eso es importante que, sin perjuicio de lo que vamos a hacer legalmente, pero en este caso particular, es la aplicación del baremo, que es para determinar la inutilidad de la persona, que va a tener un porcentaje similar al que le corresponde a un civil cuando pide pide la invalidez. Por lo tanto, eso también. Lo otro y lo tercero, 67%. Normal. Y la tercera medida administrativa tiene que ver con la modificación del anexo número 3 del listado de enfermedades profesionales. Hay un listado también que es importante tenerlo incorporado en estas comisiones, y por lo tanto hay una serie de medidas administrativas que se están tomando y que hoy día las instituciones, en el caso de la Fuerza Aérea y las demás, se están adecuando para los efectos de poder aplicar estas normas que son bastante más micrófono se apagó. son más restrictivas o asimilan la situación en relación al sistema público. Adicionalmente, presentamos dos solicitudes a la Contraloría, lo que tiene relación con pedir que se reinterprete el dictamen que señalé con anterioridad respecto de la posibilidad que la persona que sea declarada con inutilidad de segunda clase no pueda desempeñar labores en el ámbito público. Y si va a desempeñar labores en el ámbito público, bueno, que sea revisada, porque no hay razón alguna para que tenga esta facilidad. Y la segunda La segunda es la asignación de zona. La segunda es que cuando se le aplique el monto en el cual se le va a dar la pensión, no se le incorpore la asignación de zona, que es uno de los montos altos que significan un aumento importante en la pensión. Por eso, pero eso, desde la perspectiva nuestra, hay una circunstancia ahí que es necesario revisar.
Y lo tercero, que tiene que ver con medidas de carácter legal, sin perjuicio que hemos conformado una comisión especial entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que está en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas hoy día, que participan distintas entidades. El camino para nosotros es establecer por ley ciertas restricciones. Que esto, quiero decir, fue presentado, algunas de ellas, el año 2003. En esa época era el presidente Lago y ministra de Defensa, la presidenta Bachelet. En esa oportunidad, que se presentó un proyecto de ley en el cual se establecían una serie de medidas y cambios que permitían ir resolviendo lo que era las distorsiones que existían en la época. Por ejemplo, eliminar algunos abonos de años de servicio válidos para el retiro. Suprimir las denominadas dobles pensiones sobre la base de distintas contrataciones o nombramientos. Evitar las reliquidaciones de las pensiones. Establecer normas de funcionamiento para la comisión médica. Eliminar como asignatarios de Montevideo a las hermanas, a las hijas solteras, etc. Finalmente, el personal civil que se incorpore con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley quedara afecto al sistema previsional del decreto de ley 3500. Algunas de estas se hicieron, 2. Las demás no se hicieron. Entonces, la idea nuestra es que podamos agregar otras que son importantes y podamos 2 fórmulas que pueden ser. Una, que saquemos el proyecto que está hoy día archivado en el Senado y pudiéramos avanzar con este proyecto agregándole las indicaciones, o bien, cuando termine la comisión, presentar un nuevo proyecto de ley que permita modificar estas circunstancias. Eso es en relación a las pensiones que fueron conocidas públicamente a través de esta denuncia que hizo un canal de televisión. Ahí se refiere a 7 personas, de las cuales se establecieron ciertos criterios. Ninguno de nosotros podría decir que esa condición la tiene o no la tiene. Eso tendrá que definirlo finalmente si es que el Ministerio Público avanza o no en la investigación a través de esa investigación, porque las inutilidades tienen distintas connotaciones. Pueden ser por temas cardiólogos, del corazón, pueden ser por razones de física, en el término etcétera. Por lo tanto, cualquier revisión que se haga respecto de eso lo tendrá que hacer los tribunales, y por eso que nosotros quisimos finalmente presentar eso a través de la comisión de la presentación de esta denuncia ante el Ministerio Público. Y otro tema que también fue visto en el ámbito de la discusión pública son aquellas personas que han cometido violación a los derechos humanos y que tienen pensiones también de inutilidad de segunda clase. Voy a decirlo con toda claridad, no significa que las pensiones sean irregulares, pero sí es importante que en ese reportaje apareció una persona que estaba condenada por violación a los derechos humanos y que tenía pensión de inutilidad de segunda clase, y por lo tanto también va en la investigación que nosotros hemos establecido. Pero también, para que ustedes tengan cifras de los antecedentes que nosotros tenemos, de los condenados, hay 26 que tienen pensión de inutilidad de segunda clase. Les quiero decir que condenados por causa de derechos humanos tenemos hasta la fecha 333. Esa es la cantidad de personas que tienen esta pensión. Y de los procesados son 27. Y los procesados que tenemos actualmente en materia de derechos humanos son 1.514. Esas son las cifras que hay hoy día en este ámbito, y por supuesto nosotros, cuando el Ministerio Público dicte la primera resolución, vamos a acompañar todos los antecedentes que se nos pidan para los efectos de poder acompañar los antecedentes para que se realice la investigación. Esta denuncia fue presentada el 25 de julio del 2017, aquí está la copia, que hasta el momento, entiendo, no nos ha llegado ninguna petición del Ministerio Público, pero están acompañados todos los antecedentes. Concluyo, presidente, señalando que la definición del Ministerio, en definitiva, es buscar y analizar cuáles son las situaciones que
hoy día se conocen públicamente, que se aclaren esas situaciones, porque eso afecta al sistema en su globalidad. Y a nosotros no nos interesa, ya lo veremos en la segunda parte, que la segunda parte pues, de la denuncia siguiente, que situaciones que deben ser aclaradas por las vías institucionales terminan siendo un escándalo público y afectan la institucionalidad. Y eso nos parece a nosotros que no es correcto, sino que hay que buscar fórmulas que esto nos permitan resolver esta situación. Adicionalmente, también se dijo públicamente que hay pensiones dobles o triples o cuádruples en el ámbito de la situación. También es una situación, el cuadro lo tenía por ahí. Quiero plantear primero cuál es la situación real y por qué eso sucede. Y hasta cuándo eso sucede. El año 2014 se publicó la ley 20.500 algo, 20.735, con lo cual se estableció que cualquiera que tuviera una segunda desempeño, como profesor, médico u otra circunstancia, pasa a cotizar al sistema de AFP. Pero, porque en algún minuto van a preguntar si hay pensiones otorgadas del 2014 en adelante, por eso digo, pero la propia ley establece un artículo transitorio en que señala que aquellos que ya tienen iniciado el proceso de la segunda o tercera o cuarta, que tienen nombramientos vigentes, se van a pensionar por esa vía. Por lo tanto, el 2015, el 2016, el 2017 van a haber pensionado en esa categoría, pero aquel que partió del 2014 en adelante ya no se puede más. Eso es importante tenerlo presente, porque esto se corta a partir del 2014, pero desde los contratos del 2014 hacia el futuro. El vicepresidente, entiendo yo, que hizo un cálculo de cuántas personas nos quedarían en esta posibilidad, creo que no son más de 300, son 310 que podrían pensionarse adicionalmente a raíz de este artículo transitorio. Actualmente lo que está ahí, esas son las pensiones, el número de personas son 327, el número de pensiones son 696. Ahí están los que tienen dos pensiones, 289, que además tienen de inutilidad, de tres pensiones 32, de 4, 6. Esas son el número, que también es importante que lo dimensionen, que vuelvo a la cifra inicial, de los 106.587 pensiones, eso es lo que es el cuadro en el cual se circunscribe esta circunstancia. En ese sentido, presidente, era importante poder explicarle a la comisión con los antecedentes gráficos necesarios y las consultas que en algún caso puedan tener alguna respuesta técnica. Está, por supuesto, yo lo que pueda contestar lo haré, pero la subsecretaria y el vicepresidente Caprena. Gracias, presidente. Diputado Ulloa primero. Diputado Toluca. Gracias. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer al ministro la información. Solo una pequeña corrección. No son dos las modificaciones que se tomaron del proyecto de la entonces ministra Bachelet. Son varios. Se hicieron varias modificaciones bajo la administración del presidente Piñera y que salieron finalmente el año 2014. Las hijas solteras, se terminaron años de servicio, abono por hijos, se terminaron años de universidad. Son varias las restricciones que se fueron colocando y lo hicimos nosotros en la propia Comisión de Defensa de la época. Segundo, yo tengo la impresión que debiéramos pensar como país. No es una cuestión solamente del Ejecutivo, me parece que es un tema al que debemos todos pensar. Las comisiones médicas, curiosamente, en este sistema no tienen, a diferencia de la CONPIN, que cuando uno no está satisfecho con la CONPIN, va a la Superintendencia de Salud. O a la Superintendencia, en este caso de AFP, si hay una decisión que uno la quiere revertir. Fíjese que aquí no hay. Y yo creo que es necesario establecer un organismo que pueda revisar para bien
o para mal, pero que pueda revisar la decisión de una comisión médica institucional. Me parece absolutamente necesario. Yo creo que este es un elemento que debe ser considerado por el Ejecutivo. Y de esa manera, por cierto, presidente, vamos a tener al menos una explicación un poco más razonable, porque efectivamente hoy día no es discutible la decisión de la Comisión Médica. Porque por mucha Contraloría o por muy organismo jurídico existente, no soy ni tengo competencias para discutir una cuestión médica. Y por esa razón siento que es necesario tener un órgano con una competencia a la cual pueda acudir incluso la propia institución. También, presidente, creo que es absolutamente anormal, completamente anormal, que hayan pensionados, porque aquí no hay jubilaciones, quiero ser súper claro en esto, el personal dependiente de las Fuerzas Armadas no tiene derecho a jubilación, porque la jubilación es un derecho que yo ejerzo cuando cumplo ciertos requisitos. Aquí no, aquí son sacados. Por la estructura piramidal de la institución son sacados, por lo tanto son pensionados, no jubilados. Ahora, el tema central, ¿no es cierto?, es que no es normal que tengamos pensionados que tienen ingresos lejos por muy superior a un igual en servicio activo. Eso no es normal. Y este es un tema que debe ser revisado. Yo claramente estimo, presidente, que el funcionario que sale a retiro y que es pensionado por la razón que sea, ¿verdad?, lo que buscaba la inutilidad de segunda clase era efectivamente que el tipo mantuviera su nivel de ingreso de acuerdo a lo que fuera el ascenso. Pero eso no significa que tengamos hoy día ni siquiera un señor general o un comandante en jefe ganando 6 millones de pesos. Eso no es normal. Y por lo tanto, es que así es, pues. Lamentablemente hemos tenido, ¿no es cierto?, hoy día estamos viendo que hay personal que está en carácter de pensionado que tiene un monto de pensión que es superior al ingreso de un igual en servicio activo. Y yo creo que ese tema es un tema que tenemos que acotar. ¿Ya? Estamos hablando de un comandante jefe en servicio activo, por cierto. No hay ninguno que gane eso. Entonces, por esa razón, estimo de que debiéramos revisar esto. ¿Sabe por qué? Porque estas situaciones son las que finalmente llevan a la crítica exacerbada. Estas son las situaciones que llevan a una crítica muchas veces injustificada. Son los argumentos que efectivamente nadie quiere que existan, pero que se han dado. Y yo siento que nosotros tenemos que, primero, respetar naturalmente los escalafones que tienen las instituciones de la defensa. Tenemos que respetar el sentido que se le dio a la pensión, ¿verdad? Y ese sentido, en el caso de la inutilidad, básicamente corresponde a una especie de avanzar con el grado, pero de ninguna manera ganando más. Y yo creo que ese es el principal problema que hoy día estamos teniendo. O sea, cuando nos encontramos, y lo vimos, yo estuve en comisión con algunos de ustedes que investigó el tema, y nos hemos encontrado con, ¿no es cierto?, con los mismos actores aquí presentes. Efectivamente nos hemos encontrado con, qué sé yo, un capitán de bandada que salió y que después fue subsecretario que gana, no sé, 6 millones de pesos. No tiene lógica eso, porque finalmente, ¿no es cierto?, como ese 6, 8 o 10 casos más, no tiene ningún sentido. Y yo creo que ahí tenemos que buscar la manera de resolver ese problema, porque ese problema efectivamente está dañando toda la estructura. Porque si uno revisa, fíjese que cuando nosotros hicimos, presidente, la comisión investigadora, nos dimos cuenta que desde el punto de vista de las instituciones no tenían problemas. Las instituciones mismas no tenían problemas. Los problemas venían precisamente cuando salen de la institución. Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a poner un poquito más
de foco un poco más el acento. Con excepción, naturalmente, de lo que fue Gendarmería, que completamente aparte, pero estoy hablando básicamente de las instituciones de la defensa a lo que corresponde a Capredena. Y en ese sentido, presidente, yo siento que el principio es el que no debe romperse nunca. El principio es, ni un funcionario en retiro puede ganar más que un igual en servicio activo. Gracias. Diputado Tarud. Gracias, presidente. Lo mío es muy breve, es una consulta al ministro, porque me parece ver las disposiciones que se han tomado y que la inutilidad sea, como todo el mundo, es 67%. Pero la pregunta es la siguiente, entonces, ¿quién decidía la inutilidad de una persona? ¿La propia institución? ¿Cuáles eran los parámetros? ¿Cómo lo medían? ¿Cómo se hacía? Esa es mi pregunta. Era en forma absolutamente arbitraria, entonces. Este sí, este no, este es amigo, este no es amigo, no sé. ¿De qué forma se hacía? Eso es lo que me interesa conocer, presidente. Gracias. Diputado Cheroni, por favor. Bueno, no hay duda que este es un tema que a todos nos preocupa y yo creo que lo que preguntó el diputado Tarú es más o menos en la línea que yo quería aclarar, quién califica y qué objetividad tiene el que hace esa calificación de inutilidad. A mí lo que me preocupa es el tema también, yo no sé si se ha estudiado alguna fórmula, ministro, para poder no continuar con este déficit tan grande que en el fondo tenemos en Capredena y también en Dipreca, en donde el 90% está financiado por dinero del Estado que tiene que anualmente entregarle, o sea, son sistemas previsionales que no se autofinancian, o sea que eso significa, según lo que estaba viendo, alrededor de 1.800 millones de dólares al año, lo que el fisco está entregándole a estas cajas de previsión, y evidentemente que eso para cualquier chileno es absolutamente insostenible. Porque bueno, el resto de los chilenos financia todo a través con sus propios ahorros, ¿no? Ahora, a mí también yo creo que aquí lo que vamos a tener, el problema que vamos a tener es con los que ya han recibido estas pensiones por inutilidades, más todo lo otro que implique. Solamente en la medida en que se compruebe que han cometido un fraude se va a poder, diríamos, realizar algo, porque lo demás ya significaría un derecho adquirido, porque en el fondo ya se hizo todo desde el punto de vista legal y si no cometió ningún fraude, nadie puede ahí intervenir. O sea, eso la gente yo creo que es bueno que sepa que tiene que tenerlo claro la ciudadanía en general, porque si no se va a extrañar, diríamos, que en el fondo se intervenga a algunos y no a otros, solamente lo que... Por eso tiene que ser la investigación, lo que yo entiendo. Ahora, a mí me preocupa, diríamos, este tema del financiamiento. Si finalmente se está estudiando algo para que, en definitiva, estas cajas funcionen, pero no con este déficit tan extraordinario y que el fisco financie tanto. Eso es, presidente. ¿Ofrezco la palabra? Yo voy a hacer algunas preguntas también, ministro, para que tenga todo ahí sobre la mesa. Lo primero es que da la impresión como que no hubiera una fiscalización respecto de estas pensiones por inutilidad. Yo pregunto, ¿había alguna facultad que otorgara el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para poder reparar los errores manifiestos en el otorgamiento de beneficios previsionales? Una pregunta. Dos, también, estas comisiones médicas que existen en las Fuerzas Armadas, si los médicos tienen un rango inferior respecto de quienes están determinando, como hemos conocido otros casos, ellos podrían de alguna manera verse comprometidos con lo que van a determinar. Lo tercero, bueno, en caso de que la enfermedad sea recuperable, porque en el plano civil el plazo es de 3 años para reevaluación de la inutilidad. ¿Esto existe en las Fuerzas Armadas o no existe? Es una cuestión que hay que dejar clara. Lo otro es que aquí, en relación al número
Claro, efectivamente el número de pensiones por inutilidad aparece bastante pequeño al lado de la gran cantidad de pensionados. Pero sin embargo, creo que esto agrava la situación porque habla de una especie de círculo de privilegio que existiría en las Fuerzas Armadas. Y uno se pregunta por qué. ¿Ah? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué nunca se ha reclamado, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas? No digo que ellos van a hacer un paro, una cosa de esa, pero ¿por qué no he conversado con el ministro de Defensa sobre el tema? Y yo quisiera preguntar especialmente por aquellos que tienen pensiones de inutilidad y que han cometido actos de violación de derechos humanos. Porque se dice que son pocos, pero hay una pregunta que, o sea, hay algún dato que no se ha dado. ¿A cuánto ascienden las pensiones por inutilidad? Porque yo leí un listado de personas que están en Punta Peuco, que están condenados. Y las pensiones que aparecen ahí, yo quiero saber si es verdad, porque no me consta, pero son bastante altas. Bastante altas, ¿no? Y esas personas, bueno, la inutilidad, parece que algunas han alegado, también quisiera saberlo, yo no estoy afirmando nada, por trauma psicológico, ¿no? Por la actividad que ejercieron al participar no sé, imagino que los servicios a los cuales pertenecían y que llevan adelante estas labores. Yo creo que habría que tener especial cuidado en investigar eso, porque aquí se hizo un escándalo muy grande respecto a los falsos exonerados, por ejemplo, que fue una trama que se dio, una saga que se dio por la prensa. A mucha gente se le persiguió por esto, se interrogaron a miles de personas. También se culpó a parlamentarios, etcétera, etcétera. Y si uno compara la pensión de un exonerado con estas pensiones, las diferencias son abismantes. Entonces habría que preguntarse qué es lo que pasa con eso. Bueno, dejo hasta ahí las preguntas, ministro. Diputado Chile, ¿quiere al tiro o después del ministro? Mejor al tiro, presidente. Yo quería, por su intermedio, presidente, consultarle al señor ministro y las personas que lo acompañan lo siguiente. ¿Cómo se decide el pago con su monto de una pensión de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea su naturaleza? Incluya aquel que se va porque, no sé, lo echaron o cumplió su ciclo, en fin. Y a este respecto, si me pueden precisar qué rol juegan la institución misma con su respectiva comisión cuando tiene que ver con estas inutilidades, la Subsecretaría de Defensa, que entiendo que el ministro dijo que lo acompañaba a la señora subsecretaria por eso, porque tenía algo que decir al respecto, Capredena y la Contraloría General de la República. ¿Eso, diputado? Eso. Gracias, por favor, ministro. Gracias, presidente. En relación a la intervención del diputado Ulloa, yo quiero decir con toda claridad que desde el punto de vista público y desde el punto de vista institucional, las situaciones como esta conflictúan mucho la relación y la mirada interna, porque aquí las pensiones de inutilidad pueden ser de 250.000 pesos hasta una de 6,5 millones, que es una persona. O sea, esa es la diferencia. Cuando yo fijo números no es para minimizar el problema en ninguno de los ámbitos, en derechos humanos o en este tema, no. Lo que quiero señalar es que hay una cantidad importante de gente que recibe pensiones y cuyas, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y cuyas promedios son, en el caso de los oficiales, 1.831.000, en el cuadro permanente 824.000 pesos, los empleados civiles 728, en el caso de la Armada, los oficiales 1.992.000 y así hacia abajo, la Fuerza Aérea. Entonces, en el fondo, esta situación genera un ámbito de una mirada también interna de que se ven afectados quienes hoy día desempeñan una labor por personas que
yo no puedo calificar si están si cometieron algún acto administrativo contrario o ilegal, no lo sé, pero que a todas luces, cuando uno lo ve y el sentido común dice, bueno, ahí pasa algo y que es necesario investigar. Razón por la cual, y vuelvo a la carga, presentamos una denuncia al Ministerio Público porque no había otro camino. ¿Por qué no hay otro camino? Porque en el caso del artículo 65 que acaba de mencionar el presidente, establece el plazo de 2 años para poder revocar esa pensión. Por lo tanto, estamos hablando de pensiones del año 69. Nosotros tenemos un plazo de 2 años para revisar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo sí es revisar aquellas que en el periodo se han otorgado y que necesariamente requieren de revisión. Por ejemplo, algunas de ellas han llegado sin la certificación de la comisión médica. ¿Por qué? Porque la comisión médica determina que es reservado. Entonces dice, estos antecedentes son reservados. Bueno, todo eso lo hemos ido corrigiendo. Pero legalmente son reservados. Pero no para nosotros. No para nosotros. ¿Ah? Pero hasta ahora no se había hecho nada que exigiera que la reserva es para el público, pero no para nosotros. Porque nosotros además tenemos que decidir. O sea, ese es el punto que estamos y hemos ido cambiando. Entonces, en relación... ¿Cómo? Bueno, en este periodo se anuló una pensión en función de este tema, pero está en debate, porque esta cosa tampoco se anula, sino que tiene un proceso. ¿Quién decide la inutilidad? Lo podrán explicar mejor, pero la persona se presenta a la comisión médica evalúa a esta persona, determina si cumple, estoy hablando del periodo anterior, determina si cumple o no cumple las condiciones de la inutilidad, se declara como inútil y se le presenta al Ministerio de Defensa, que recibe esto la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Esto no llega al ministro, es la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas hace los cálculos, determina si se cumplen o no se cumplen los propósitos y después Capredena paga. ¿Quién controla? La Contraloría General de la República también toma razón de esto. Por lo tanto, hay una vuelta que va a la Contraloría, quien determina también si cumple o no la legalidad. Por lo tanto, ese es el procedimiento. Pero no técnico. No hay una revisión técnica de la comisión. No, pues, por eso que y no hay revisión técnica porque son autónomas. Entonces requiere, todo esto es lo que vamos a cambiar por la vía de la instrucción. Es decir, estamos pidiendo los informes, estamos pidiendo que las comisiones sean similares, todo lo que señalé con anterioridad, para que esta situación hacia el futuro no se produzca. Pero hacia el pasado no hay alternativa excepto Ministerio Público. Si es que se cometió fraude o no se cometió fraude. Si no se cometió fraude, no hay nada que hacer. Esa es la verdad. Es que no sé si hay... Bueno, pero ya es una discusión jurídica. Luego, el déficit que señalaba el diputado Cheroni, la verdad que nosotros, entre las cosas que hemos estado estudiando, que hace un tiempo atrás, no por esta situación, primero el alargamiento de la carrera militar, que permitiría que personas que tienen 52, 53 años pudieran continuar en el sistema, y no lo que se produce hoy día, que en la mayoría de los casos se justifica, que una persona que tiene expertise jubila y la recontratan, porque es una persona que tiene un conocimiento que se requiere para el funcionamiento de la institución. Yo he pedido todos los antecedentes de los recontratados precisamente para hacer el cuadro y ver, y además discutir con Hacienda que es más barato hacer esta planta paralela que mantener el sistema de hoy día, porque tampoco Hacienda ha querido nunca resolver esto en términos de decirnos, mire, le agregamos esto para que usted pueda contar con el personal que se requiere para que la institución funcione. Pero estamos en ese proceso también porque nos parece importante determinar esa parte. En segundo lugar, los pensionados o las Fuerzas Armadas cotizan el 6%. Y en la conversación interna no hay problema, ni se ha discutido que se... Por eso
es que cotizan el 6% para eso, el 5% para el desahucio, hay una serie de cotizaciones adicionales, pero nadie se opone a subir a un 8 o un 10% como todos los chilenos. Y me dice el vicepresidente que cada punto significan 5.000 millones extra. Por lo tanto, también es un tema que estamos analizando y viendo cómo producir los recursos necesarios para que esto no sea un costo tan grande para el Estado. Adicionalmente, esto es mi opinión, no es una opinión oficial, pero adicionalmente esos recursos no se ocupan en el mercado, que a uno le puede gustar o no gustar que se ocupen en el mercado, pero no se ocupan en el mercado, porque mis fondos sí se ocupan en el mercado. Y cuando yo he cotizado, partí con 30 y yo tengo 70, a lo mejor no es nada, pero creció. En este caso, pero es al revés, pero en este caso no se ocupan en el mercado. Entonces hay que analizar ese punto. ¿Por qué? Porque y eso sí, en mi opinión hay que ser claro, en todas partes del mundo existen pensiones distintas para las Fuerzas Armadas. No es un tema que sea para todos iguales, porque hay condiciones distintas. Pero lo que pasa es que las diferencias que se producen, y más encima las diferencias públicas, porque en la retina pública están los 6 millones, no lo que yo dije con anterioridad, que son los promedios. Entonces, es bien importante que uno tenga presente. Existen condiciones particulares para el que ejerce un cargo dentro de un sistema de esta naturaleza, por distintas razones. Porque están destinados donde uno lo mande, tiene que ir, no va a decir, mire, tengo a mi señora enferma, no puedo, de la noche a la mañana a Punta Arenas o a donde sea, estará lo que tenga que estar, 24 horas en servicio, una serie de condiciones que son distintas. Cuando estamos en emergencia, yo estuve 10 días en el Maule, y la gente venía de Antofagasta, es decir, hay una circunstancia muy particular. Por lo tanto, en esta lógica de, mire, vamos a hacer esto en términos de la situación normal, yo lo he dicho públicamente y lo voy a decir de nuevo. O sea, me encantaría que el sistema de todos nosotros sea un sistema mejor, no echar a perder otro sistema. Lo que tenemos que buscar son los recursos necesarios para que el sistema mejore. Eso es lo que, en mi opinión, es importante hacerlo. En relación a lo que señala el diputado Telier, hay fiscalización de la Contraloría General de la República, pero siendo honesto, yo creo que estas circunstancias se fueron haciendo en el tiempo y no es que exista abuso particular, deben haber a lo mejor algunos casos particulares que fueron designados y lo hicieron, pero esto es un proceso que ha sido, no porque el número sea chico o grande, hay una colusión interna para hacerlo, porque esto son comisiones médicas en distintas partes de Chile. Pero la fiscalización la ve la Contraloría General de la República, pero nunca ha sido cuestionada, nunca se ha discutido si esto corresponde o no corresponde. La posibilidad de revisión médica no existe. Entonces, todas estas son excepciones al sistema normal, que es la que tenemos que corregir en este proceso de modificaciones legales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pensión de inutilidad, en algún minuto alguien tendrá que decir, oiga, venga para acá, revisémoslo si efectivamente le corresponde o no le corresponde. Por ejemplo, si alguien se muere, la viuda continúa con la pensión de inutilidad, cuando en realidad la persona que murió con esa circunstancia, él el que cargaba con la inutilidad, no la persona que la recibe. Entonces, hay una serie de modificaciones que tenemos que hacer que van a mejorar el sistema, pero eso es un trabajo que estamos realizando, porque no es una cosa de ¿cómo se llama?, de la noche a la mañana. Lo dije anteriormente, entiendo, pero las revisiones de las pensiones solo son 2 años. Ya, si lo dije, por lo tanto, por eso es que lo anterior no tenemos posibilidad de ocupar el artículo 65. Los doctores de rango inferior, no lo sé, puede ser, puede no ser, hay diversas circunstancias, pero de pensiones. No, es que la pregunta era otra, en el sentido si por ser coroneles o capitanes y el general, claro. Sí. Claro, que lo que me dice que los oficiales que han entrado en pensiones son 811 y los clases o permanentes son 4.580. Pero yo no creo que ese sea el punto, presidente. Yo creo que el punto hacia el futuro, hacia atrás, insisto, es una cuestión que tendrá que hacerse las investigaciones. Pero
hacia el futuro. Por eso es que queremos integrar al sistema público, que haya médico o médicos, porque estamos pensando en uno, o el Compino, que pueda tener opinión independiente, si es que eventualmente existiera esta posibilidad de que haya una opinión que esté no conducida, pero que por el mando pudiera tener alguna circunstancia. Exacto. Luego, el círculo, pensiones e inutilidad de derechos humanos. Lo que yo le señalaba, presidente, es que lo que nosotros vamos a hacer es acompañar los antecedentes que sean necesarios para que se hagan las revisiones de todas las pensiones que eventualmente se consideran que puedan tener alguna circunstancia compleja. ¿Por qué? Porque en el ámbito de los derechos humanos es verdad que hay algunos que se han declarado inútiles por estrés postraumático y que cuando se le hacen las revisiones, lo mismo que en el caso del sistema público, se declaran sano. Entonces hay una circunstancia que en la investigación tendrá que determinarse, pero lo que no hemos querido dejar fuera ninguna de las situaciones que eventualmente son necesarias de analizar. Y aquí dejo a la subsecretaria y al vicepresidente por las preguntas que hace el diputado Chilin, cómo se decide el pago en la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta facultad está delegada en la subsecretaría. A mí, yo no había visto las pensiones, hasta que me llegó una de inutilidad de segunda clase, que me llegó la petición para que firmara un documento. Debo ser también honesto que a raíz de todo este problema yo la revisé, porque si no, no habría sido para mí algo extraño que una comisión médica me pida cámbiele la condición. Pero como estaba esta situación, me llega y venía con una comisión médica de Iquique que decía que no debía ser declarada en utilidad de segunda clase. Al año siguiente venía con una comisión médica de Santiago que la declaraba con inutilidad de segunda clase. Yo la devolví para que me la explicaran. Y en ese caso no tengo idea por qué me llega a mí, pero en general la facultad delegada está en esta otra circunstancia. Si usted me lo permite, presidente. Sí, ministro. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, contestando a la pregunta del diputado Chilin, en relación a la fórmula de cálculo, está establecida la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es la que está obligada a hacer el cálculo y a dictar el acto administrativo que otorga la pensión, sea por retiro, Montepío o inutilidad, que son las tres causales por las cuales puede una persona gozar una pensión. La fórmula de cálculo en general está establecida en el artículo 80 y 81 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y es bastante compleja. Y se atiene obviamente el cálculo a las normativas ya señaladas, así como a los dictámenes que se ha pronunciado la Contraloría General de la República. Debo señalar al respecto y en relación a las inutilidades, que nos hemos referido, en que aquí ha habido algunos pronunciamientos que son precisamente lo que ha señalado el señor ministro hace un rato, que estamos pidiendo reconsiderar, que inciden en la fórmula de cálculo. Y estos hacen que la pensión aumente en forma excesiva, a nuestro juicio, como es el caso de que se contemple para el cálculo de las inutilidades, la totalidad de las asignaciones, con excepción del rancho. Aquí están incluidas asignaciones de zona, que son bastante altas por lo general, y también otras asignaciones como las de los ministros de corte, por ejemplo. En relación posteriormente se dicta el acto administrativo y pasa a la Contraloría General de la República, que toma razón, y ahí pasa a Capredena para que haga el pago. Ese es el circuito y me tengo que referir a algo más. Eso es, no sé si el diputado Chilin, por su intermedio, presidente, si es satisfactoria pero esa es la fórmula de cálculo. Las personas tienen derecho a pensionarse con 20 años de servicio y la fórmula con los 30 años tienen la remuneración íntegra de 30 treintavos imponible. ¿Y esa fórmula, disculpe, subsecretaria, es una ecuación? Es que, mire, la pensión es le voy a leer el artículo. ¿O quiere que...?
Sí, explícalo. Si quiere lo explica el presidente Capreda. Adelante. Hago Cristian. Capredena paga. Capredena paga. Y cuando paga, señor vicepresidente, ¿no se da cuenta Capredena de que un señor está cobrando 4 pensiones? O aunque se dé cuenta no puede hacer nada. Eso es. Por su intermedio, señor presidente, para contestar al diputado Chilling. Lo primero en relación a la fórmula de cálculo de las pensiones en general. La pensión, tal como lo decía la subsecretaria, se adquiere el derecho con los 20 años, al cumplir 20 años de servicio, en donde el porcentaje de la última remuneración imponible corresponde al 66,6% de esta. Ahí va creciendo proporcionalmente a medida que va cumpliendo años hasta los 30 años de servicio, en donde corresponde al 100% de su remuneración de su última remuneración imponible. ¿Por qué? Porque finalmente la pensión se va a determinar mediante una fórmula que seleccione el mayor valor entre esta última que resulta entre esta última remuneración imponible y un segundo valor que resulte de descontar de esta remuneración todos los reajustes del sector público hasta el año 82 y después aplicarle todos los reajustes del sector pasivo hasta la fecha de pensionarse. El mayor valor entre esos dos guarismos es lo que finalmente resulta como pensión. En el caso de la normalidad, de la gran mayoría, diría yo, del 99,8% de las pensiones que se otorgan hoy día, se rige por esta fórmula de cálculo, ¿sí? Con respecto a la segunda consulta, efectivamente Capredena es el organismo que se encarga de pagar todas aquellas pensiones que han sido debidamente tomadas de razón por la Contraloría General de la República. Ahora bien, el hecho de que una persona tenga una, dos o más pensiones, no nos corresponde a nosotros cuestionar la recepción de esta, puesto que corresponden, más que a personas determinadas, a líneas previsionales diferentes, que se dieron o se gatillaron producto de nombramientos o de cargos que se ejercieron distintos, todos los cuales tuvieron que cumplir con los requisitos para adquirir la pensión. En rigor son pensiones distintas. Yo entiendo que llama la atención, las otorga, las decreta la subsecretaría. Capredena paga esas pensiones, aunque sean distintas. Para nosotros son pensiones distintas. Cuando el ministro hablaba de las 106.527 pensiones, están incorporadas las 696 pensiones que corresponden a las 327 personas que reciben más de una pensión. ¿Me explico? Para nosotros son pensiones distintas. Yo entiendo. Explícale cómo se origina, porque para uno es inentendible. Entonces, Sí. ¿cómo se originan las distintas pensiones? Lo que pasa es que una persona efectivamente parte por tener un nombramiento. Perdón. ¿Cómo una persona en una misma institución puede lograr obtener más de una pensión? Ahora lo voy a explicar, creo. Ahora lo voy a explicar. Pero que se decía claro que de una misma institución. No necesariamente. Sí. Sí. Una persona efectivamente tiene que tener por ese término, presidente, una persona efectivamente tiene que tener un primer nombramiento que dé derecho a ser imponente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y por ende al cumplir con los requisitos, obtener la pensión. Sin embargo, en paralelo,
esta persona, y no necesariamente dentro de la misma institución, puede ser poseedor o ser objeto de nombramientos distintos. A saber, por ejemplo, un militar que cumple la función militar, ser médico. Un militar, ser profesor en la escuela matriz, en la escuela suboficial o en las academias de guerra respectivas. Dentista, por ejemplo, como dice el ministro. Militar, profesor, médico. Militar, profesor, dentista. E incluso pudiese tener contratos como médico en una rama y en otra, y eso da derecho, como son nombramientos independientes, da derecho a líneas previsionales independientes, que al cumplir, a no ser de que se le determine la inutilidad previamente, al cumplir los 20 años de servicio, adquiere el derecho a pensionarse bajo este sistema. Lo que corrige la ley 20.735 a contar del 2014 es que esta misma persona que posee un primer cargo, el segundo cargo o el tercero o el cuarto es AFP. ¿Sí? Necesaria y obligatoriamente debe cotizar en AFP. Muy bien. Aunque sea recontratado. Diputado Cheloni, por favor. O sea, me gustaría aclarar ahí, porque yo lo también. Esto está explicando el tremendo déficit que existe en Capredena, y en Perca también. Este sistema, esta fórmula, esto de tener 3 o 4 pensiones, y además de la falta, porque si no, yo creo que no vamos a tener que desarmar todo el sistema para poder buscar un sistema que se autofinancie, ¿no? Por su intermedio, presidente. No, si estoy hablando en general. No que sean por su intermedio, presidente, diputado. Lo que pasa es que este es un sistema, si uno lo compara con el sistema de capitalización individual, obviamente este es un sistema que las imposiciones o cotizaciones de las personas no financian el pago de las pensiones. Sin embargo, este sistema nunca, en sus 100 años de existencia o 102 años de existencia, nunca ha estado pensado para que las cotizaciones previsionales paguen las pensiones. Es como el sistema antiguo de Chile. Claro. Sin embargo, entonces, confluyen el aporte del empleador, que es el Estado, con el aporte del trabajador, que es el funcionario de las Fuerzas Armadas. Ahora, claro, ahí es lo que decía el ministro Lucena, se han estado estudiando distintas fórmulas para poder equilibrar un poco más esto, pero la realidad hoy día es que, tal como usted decía, el 96% de los recursos provienen del Estado a través de la ley de presupuesto y el 4% lo financian las cotizaciones que van al fondo de retiro. Bien, ofrezco la palabra. Esperamos, ministro, que tenga éxito en su misión. Queda el otro punto, pero es que yo quería decirle que tuviera éxito en esta misión, que es compleja. Los ministros no entran en el sistema Capredena. No hay ninguna posibilidad de entrar a Capredena, así que no se hagan ninguna ilusión los presentes. También lo eliminamos. Ellos tenían, todos los funcionarios de las subsecretarías tenían la posibilidad de ser Capredena y eso también lo eliminamos nosotros. Subsecretarías, no ministros. Exactamente. Siempre está bueno. Y tampoco Capredena. Jefe superior del servicio. Los Capredena también pudieron ser. Desde también el 85 a la fecha. Exactamente. ¿De qué fecha? Pero también Desde el eran. 85. Pero también eran, ojo. Muy bien, tiene la palabra el ministro, por favor. Presidente, no, lo que quiero es terminar diciendo que la decisión que hay en el gobierno, en este caso, y yo creo que esto es bien transversal desde el punto de vista de las instituciones, es buscar soluciones a este punto. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo lo que es hoy día el desarrollo de las Fuerzas Armadas, porque una de las razones por las cuales hay interés de participar de las Fuerzas Armadas es que existe esta alternativa de que gano una suma que a lo mejor no es... Bueno, hay un estudio, entre paréntesis, que los miembros de las Fuerzas Armadas ganan bastante menos que los funcionarios públicos en su conjunto, en la vida activa.
Entonces hay un final que es importante tener de esta forma. Pero también, que se puedan pensionar a los 20 años, tampoco es lógico. Entonces, todo eso es lo que queremos y vamos a intentar corregir de manera tal de que se puedan terminar con las distorsiones y finalmente los recursos que el Estado coloca en estas circunstancias. Más de una pensión, ¿no es cierto? También, si eso ya está, hoy día está resuelto, porque no sé, porque en el AFP podría tener otra pensión, pero con la capitalización propia, no con Capredena. Pero, ¿qué quiero decir? Que al final de esta tarea, uno pueda decir, mire, existen pensiones de una circunstancia diferente para instituciones armadas porque tienen razones y estas son, y no que el sistema colapse a consecuencia de todas estas situaciones anormales, especiales, o como uno los quiere llamar. Entonces queremos realmente buscar una fórmula que permita eso. Perdón, una acotación, que vamos a tener que subir las pensiones de AFP, ¿eh? Porque según un dato que yo tengo, el promedio de las pensiones de AFP son 270 y tanto. Entonces muy por debajo, pero eso es lo que mira la gente. Yo entiendo que tiene que haber un cierto privilegio, pero habría que tratar de, Presidente, no depreciando, pero apreciando más, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí hay un estudio bien interesante, a propósito que si usted quiere lo podría explicar el vicepresidente respecto a cuál es la situación real en términos de las pensiones, porque es cierto que el general tiene una pensión de 3.300.000, pero los generales son 24. Entonces hay una circunstancia, y yo obviamente entiendo que la opinión pública ve la suma mayor, pero no como el promedio. De todas maneras son más altas que las pensiones. Yo le voy a poner un caso que conozco. Profesora, 30 años trabajando, ganaba 1.200.000, jubiló, su pensión hoy día de 220.000 pesos. Eso es la circunstancia. Entonces, obviamente que eso es pero eso es porque el sistema civil es pésimo. Yo dije una palabra peor la otra vez, pero eso es, pues, hay que buscar una solución. Y en el caso nuestro, buscar una solución para que estas distorsiones no eliminen lo que necesariamente se requiere. Muy bien. Queda un tema, ministro. Vamos al otro. Presidente, yo dije al comienzo, en broma, porque yo cada vez que hay una situación pública se produce un revuelo respecto de la institucionalidad. Hay una situación que fue conocida públicamente el domingo, en la cual la Contraloría General de la República lo que está haciendo, porque así el Contralor actual ha determinado, es una revisión de todos los recursos que las instituciones armadas, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Subsecretaría de Defensa, todas las instituciones puedan ejecutar y que se haga de buena forma. Pero eso no significa que el resultado final del informe de la Contraloría lleve a que exista pérdida de recursos o fraude. Lo que hace la Contraloría es hacer un análisis. Entonces dice, mire, administrativamente usted tiene que hacer tales cosas. Y esa es la primera, entonces pide todos los antecedentes, revisa los antecedentes, en los antecedentes viene, yo después me voy a referir al caso particular, en los antecedentes viene el archivador, viene la factura, pero la norma dice que hay que tener los documentos fundantes para los efectos de proceder a pagar. En el primer informe se hace la observación y en el segundo informe o la respuesta que da la institución es aquí están los documentos, que no estaban en su momento, pero aquí están los documentos, se hace una revisión y los elementos comprados están también. Por lo tanto, no existe fraude, no hay una circunstancia que lleve a pensar de que se perdieron los 12 millones de dólares. Entonces, el problema es que el titular genera la sensación de que estamos ingresando nuevamente a una situación como el anterior. Y yo lo dije también con toda claridad, en el anterior se robaron la plata. Había una organización que estaba destinada a robarse los recursos.
En este caso, y por eso traigo el informe para los efectos de poder leer cuáles fueron las conclusiones que tomó, en este caso, la Contraloría. La Contraloría dice, en relación a las facturas de los 11 millones y tantos de dólares, dice, al respecto, el servicio reconoce que efectivamente no se acompañó la factura conforme a lo dispuesto en el contrato, aplicando en esta situación lo dispuesto en el artículo tanto. Y luego, en la página 66, dice, en su oficio, el Ejército acompaña copia de la factura 61 del 30 de mayo del 2015 y el acta de recepción de 22 de junio de 2015, en la que el jefe de proyecto certifica que el material consignado en el anverso de la presente fue recibido conforme. Por otra parte, informa que el protocolo de recepción de la licitación del 30 de enero del 2015, suscrito en la ciudad de Lyon, Francia, da cuenta de la recepción cualitativa, demostrando así que los bienes fueron recibidos en forma previa al pago respectivo. Es decir, ¿qué es lo que mantiene como observación la Contraloría? Que no estaban los documentos y por lo tanto hay una infracción administrativa, razón por la cual se determinaron hacer 2 sumarios administrativos para los efectos de que la persona que no cumplió con las labores administrativas se le apliquen las sanciones que correspondan por no haberlo hecho. ¿Dónde está el otro punto que se refiere a que los antecedentes fueron a dar al Ministerio Público? En esta revisión, la Contraloría revisa también antecedentes de 2 proyectos que están en la investigación antigua que se refiere a los recursos que se perdieron. Esas facturas que no estaban acá, porque están en el Ministerio Público, fueron entregados al Ministerio Público, y como no estaban revisadas como Servicio de Impuesto Interno, que ya la investigación anterior ya lo había revelado, la propia comisión así lo estableció, él en la Contraloría dice, bueno, pero igual mande estos antecedentes al Ministerio Público para que se analice esa situación. Por lo tanto, tampoco ahí existe una situación irregular, sin perjuicio que será el Ministerio Público quien analice si existe alguna circunstancia penal. Esa es la situación. Y la tercera observación que hace importante, hay otras más, es que existiría falta de control de parte de la Contraloría del Ejército respecto a este tema. Y ahí, presidente, sí, yo no quiero ser largo en la exposición, pero a la Cámara de Diputados, nosotros y a la comisión en particular, le enviamos un dossier de documentos los cuales hemos tomado medidas a partir de mayo del 2015. Yo asumí en el Ministerio de Defensa el 11 de mayo del 2015. El 7 de julio del 2015 instruimos como primera medida de control todo lo relacionado con los delitos funcionarios. Hay un oficio que se ha ido desarrollando. Después, en septiembre del 2015, emitimos instrucciones en materia de probidad y transparencia. En septiembre. En octubre del 2015 se instruyeron medidas en materia de auditoría interna. En diciembre del 2015 se establecieron metodologías para establecer plan anual de auditoría 2016 y objetivos ministeriales. En enero del 2016 se instruyó un plan de fortalecimiento de probidad, transparencia y control interno de las Fuerzas Armadas. El informe está acá, enviamos todos los antecedentes de lo que estamos haciendo. En mayo del 2016 remitimos plan de trabajo a las Fuerzas Armadas para fortalecimiento del control interno. En junio del 2016, instrucciones para el proceso de rendición cuenta. En octubre del 2016, subsanar todas las observaciones de la Contraloría General de la República desde el año 2010 a la fecha. Nosotros llegamos al Ministerio, no se habían hecho la revisión de las facturas, eso también lo observó la Comisión Investigadora. Hicimos un equipo particular, hoy día las facturas que corresponden a la fecha que estábamos nosotros, del 2011 a la fecha, están revisadas. Muchos de estos temas que se ven hoy día fueron observados también por esta revisión. Pero adicionalmente a eso, pedí y ordené todos los investigaciones que la Contraloría tenía del año 2010 a la fecha en las instituciones de la defensa fueran revisadas para subsanar esas observaciones. Ese documento se lo enviamos al Contralor General de la República, que es este que está acá, que es un resumen de todos los antecedentes, y el Contralor General de la República el 17 de julio nos responde.
Mediante providencia enunciada en el epígrafe, esa cartera ministerial ha informado a este organismo de control una serie de medidas orientadas al fortalecimiento de la probidad, la transparencia y el control interno, incorporadas en un plan de trabajo ejecutado por las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, la Subsecretaría de Defensa para las Fuerzas Armadas, los servicios dependientes y relacionados y las empresas del sector defensa, cuyo periodo de ejecución se materializó entre el año 2015 y junio del 2017. Sobre el particular, cabe destacar la iniciativa adoptada por el citado ministerio, haciendo presente a su vez que las acciones informadas serán consideradas como insumo para futuras fiscalizaciones que lleva a cabo esta Contraloría General de la República en las diversas entidades del sector defensa. Es decir, nosotros hicimos algo que no se había hecho nunca, presidente, que fue tomar todos los antecedentes, entregar toda la información, enviar archivadores para que la Contraloría General de la República tuviera todos los antecedentes y pudiera hacer todas las revisiones que creyera necesarias. Adicionalmente, por supuesto, estamos obligados a entregar toda la información y cada vez que la Contraloría se instala en nuestro ministerio. Pero este trabajo era precisamente para eso, para que desde el 2010 a la fecha pudiéramos tener todos los antecedentes entregados, y así lo hicimos con la Contraloría. Y finalmente, en abril del 2017, actualizamos el reglamento de proveedores, que era otro gran problema que generó la comisión investigadora, y que significaba, por ejemplo, Capellán, etcétera, todas estas empresas que estaban hoy día involucradas en este proceso, que algunas han sido, no las empresas, pero han sido condenados, podían estar en un proceso judicial o en algún antecedente administrativo en que hay problemas desde el punto de vista de probidad, pero nosotros por decreto no podíamos sacarlos de las listas de proveedores de las Fuerzas Armadas. Hoy día modificamos eso y por lo tanto, si hoy día existe una denuncia respecto a una situación como esa, le avisamos a las distintas instituciones y sacan a estas personas o estas empresas de la posibilidad de prestar servicio. Y por último, en julio del 2017, lo que hicimos informar, y hoy día tenemos un plan de auditoría que se está haciendo, y la Contraloría, por su parte, tiene un plan también propio. Y aquí tengo, presidente, el documento en que hay 2 hojas, esta, más esta, que están en proceso de revisión, varios con informe final. Este caso, el que estamos hablando, que es el informe 648, es el informe final. Entonces, quedaron, en este caso, las observaciones, las mantuvo la Contraloría, observaciones pendientes, porque en la próxima revisión que hace, levanta las observaciones si se han cumplido lo que aquí ha señalado. Pero se refiere a la documentación, no a la pérdida de recursos. Ese es el problema. Muy bien, ofrezco la palabra sobre esta parte. Diputado Schilling, ¿no? Sí, presidente, yo quisiera solicitarle al ministro que le pidiera a su colega Izaguirre ponerle urgencia a una moción parlamentaria que es de amplio consenso, que establece la inhabilidad entre los altos mandos que pasan a retiro y su posibilidad de ser contratados en empresas que le venden servicios o bienes a las Fuerzas Armadas por un lapso de 8 años en la inhabilidad, a fin de garantizar la obsolescencia de los materiales que conoció el funcionario cuando estuvo en activo, y también la disolución de los lazos amicales que se puedan haber establecido en las escuelas. Y esa moción, presidente, además usted podría reclamar que la enviaran acá porque fue remitida por la mesa de la Cámara a la Comisión de Gobierno Interior, entendiendo que se trata de una reforma al Estatuto Administrativo. Muy bien. Ministro. Hoy día, presidente, pero yo creo, primero que la Comisión tiene la facultad de poner en discusión un proyecto. Eso podría la Comisión hacerlo, pero lo que sí quiero decir, presidente, a propósito de esto, nosotros en cada una de las temas que afecten a las Fuerzas Armadas hemos dicho hay que ocupar el mismo parámetro que el sistema público. Por ejemplo, si vamos a establecer inhabilidades, si estamos hoy día viendo
hay un proyecto que estamos viendo en el Senado que también la prescripción administrativa, que en el caso de las Fuerzas Armadas son meses y en el caso de los civiles son 5 años, vamos a igualarla. Entonces lo mismo tendríamos que hacer en esta situación, es decir, las inhabilidades que tiene un ministro, por ejemplo, o un subsecretario que sale del gobierno tiene inhabilidades. Si es poco tiempo, bueno, se arreglarán las dos, pero no es lógico que en un caso sea de 8 años y en el otro sea de 6 meses. Eso es lo que yo creo que hay que igualar. Por lo tanto, si la comisión pide que venga el proyecto acá, nosotros no tenemos ningún problema de colaborar en su tramitación. Muy bien, haremos la petición correspondiente, diputado Chile. Sin haber más que tratar y agradeciéndole al ministro y sus acompañantes, se levanta la sesión.